Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, volvemos a nuestra tercera clase de la asignatura. Habíamos terminado la clase anterior con varios cabos sueltos. Habíamos presentado el enfoque decisionista, no solo intentando hacer una caracterización del enfoque de esta mirada, sino también haciendo una breve historia de su surgimiento, y también habíamos presentado algunos supuestos y críticas que se le hacían al decisionismo, algunas críticas muy fuertes que a mi modo de ver lo dejaban bastante tambaleante, si no en la práctica, al menos en términos de teorías, en términos conceptuales. Pero la clase nos había dejado más preguntas que respuestas. Supongamos que aceptamos todas estas críticas, que decimos que ver las políticas como decisiones es insuficiente, pero bueno, con esto no hemos avanzado demasiado. Salvo para prepararnos para enfrentar ahora con más decisión la pregunta importante: si no son decisiones, ¿qué son las políticas? ¿Qué respuesta alternativa damos a la pregunta que los decisionistas tuvieron la valentía de plantearse? Este es el tema de esta clase. Vamos a volver a plantearnos esta pregunta y vamos a buscar otros que intentaron darles respuesta, otros que a nosotros particularmente nos convencen más. Y vamos a desarrollar esta clase en tres momentos. El primero es el de la exposición de la respuesta que da el enfoque incrementalista, o el enfoque de la política como interacción, como lo habíamos denominado antes. Se trata de una mirada que se hizo célebre por las críticas, en primer lugar, que le planteó al enfoque anterior. Varias de las que hemos presentado en la clase pasada provienen de esta mirada, del incrementalismo, pero también porque se animó a plantear una definición alternativa de las políticas. Vamos a ver que para el incrementalismo las políticas son el resultado de la interacción de agentes en la arena política, que las más de las veces son resultados que no se decidieron, ¿no? Que nadie pensó ni decidió. Quienes interactúan, esta va a ser la mirada del incrementalismo, no son tanto expertos en decisiones como expertos en interacciones, que ensayan una movida, en lo posible no demasiado alejada de la situación actual, para calcular la próxima movida en función de las respuestas que obtienen de ahí. A eso se le va a llamar, vamos a ver, el método incremental, y de allí el nombre del enfoque. Y la figura del decisor, o del agente político en realidad, y de su asesor, va a cambiar fuertemente según veremos. Entonces, primer punto que trabajaremos en esta clase es la exposición del enfoque interactivo o incrementalista. El segundo momento que vamos a recorrer en esta clase va a tener que ver con una tercera mirada sobre las políticas. Una que reconoce la crítica que se le hace al decisionismo, pero que no quiere abandonar algo que sigue siendo central para la comprensión de las políticas, que es la obstinación que la política tiene en esta tarea de trazar direcciones y conducir acontecimientos en un sentido determinado. Como veremos, el eje de esta manera de mirar las cosas pone el acento en algo que pasa con las interacciones. A medida que avanzan las interacciones, adquieren una lógica, trazan un sendero al que comenzamos a referirnos, al que los agentes comienzan a referirse, y ese sendero da un sentido y traza una dirección para las acciones. Quedémonos con esta idea. Lo que el enfoque ve es la política como una sucesión de acciones que en su desarrollo van adquiriendo un patrón que las caracteriza y que va trazando una dirección. Conocer las acciones que se suceden y el patrón que las organiza y les imprime dirección es central, sobre todo para quien quiere conducir los acontecimientos en esa dirección o en una dirección diferente, ¿no? Para este enfoque, el agente político va a ser alguien que quiere trazar direcciones, alguien que quiere imprimir una dirección al acontecimiento, al flujo de los acontecimientos. Bueno, ese es el segundo momento, vamos a trabajar sobre este enfoque. El tercero va a ser preguntarnos por el modelo de análisis de este enfoque de la política como flujo de acción, como flujo de acción con sentido, que sigue un patrón.
Si el modelo del decisionismo era el del ciclo de políticas, si el del modelo de la política como interacción era el método incremental, la pregunta es cuál es el modelo de este tercer enfoque que insiste en que las interacciones tienen una lógica que los organiza. Como veremos, estos son los modelos que se denominan precisamente modelos lógicos. Y vamos a tratar de describir los rasgos de estos modelos, pero sobre todo detenernos en uno de ellos que vamos a empezar a ver con profundidad y desarrollar en los restos del curso, que va a ser el de la cadena de valor público. Bueno, hecha esta introducción entonces, vamos al primero de los momentos, que es la presentación del enfoque interactivo o el enfoque incremental o incrementalista de la política.